después de la aventura del reino del Amazonas, Euristeo comunicó a Heracles que debería partir pronto a cumplir su 10º trabajo. Para esta ocasión, el héroe debía partir a la lejana isla Eriteia, actual Isla de León, en Cádiz, donde habitaba Gerión, un gigante antropomorfo y deforme, con 3 cuerpos con sus respectivas cabezas y extremidades. Este poseía un enorme rebaño de unas características que no se encontraban en Grecia. Eran bueyes de color rojo, y Euristeo quería verlos en persona. De forma que Heracles, resignado, partió rumbo a Iberia. En su viaje, Heracles atravesó el desierto libio. Libia era el nombre con el que los griegos se referían en general a toda África. Y pasó tanto calor y se le hizo tan duro el viaje que empezó a dispararle flechas a Helio, el sol. Este le rogó que parase y Heracles le prometió que lo haría si a cambio le entregaba la enorme copa dorada del Titán, tan grande como una barca, para poder viajar por el mar y llegar antes a Isla Eriteia. El Titán se lo concedió y Heracles realizó el resto de su trayecto a bordo de la dorada copa, pero se encontró su camino cerrado por unos acantilados, donde acababa el mar Mediterráneo. Así que usando su fuerza comenzó a quitar rocas, partiéndolo en 2 y creando así el estrecho de Gibraltar, para lo cual colocó 2 columnas, una en el peñón de Gibraltar y otra en Ceuta. Mitos, leyendas épicas, seres mitológicos, Hércules, Medusa, Gerión, Heracles, toda una historia y sus personajes contada a mano del autor. Hoy, en Transliteraria, os presentamos a Emilio Pérez Orejuela. Emilio, bienvenido de nuevo a Transliteraria. Muchas gracias. Digo bienvenido de nuevo porque ya tu segunda obra la presentaste aquí con nosotros y hoy vuelves a trasladarte desde Fuente Palmera para presentar tu tercer título, Gerión y Hércules. Exacto, este es mi tercer libro. He querido dar una vuelta de tuerca a lo que yo normalmente suelo escribir y es una historia que no tiene nada que ver ni con la aventura ni con la ciencia ficción, que era por los terrenos que yo me solía mover. Ahí, eso quería yo entrar porque vamos a hacer un resumen. En 2018 publicaste Los hombres de fama. En el 19, Tiempo el suficiente. Y en el 21, Gerión y Hércules. Aunque me comentabas antes que salió en el 21, pero que estaba hecho desde el confinamiento. Sí, exacto. Lo terminé a finales de 2020 o principios de 2021, pero lo retrasé por el tema de la pandemia, el confinamiento. Y bueno, como no se acababa, pues digo, mira, pues hay que sacarlo en algún momento. Y bueno, vi yo que era un momento más o menos propicio y salió en noviembre de 2021. 18, 19, 2021, el tiempo que transcurre entre libro y libro es realmente corto. Cuéntanos, ¿cómo te organizas para la idea, vida personal, todo para que ese espacio de tiempo disminuya tanto entre libro y libro? ¿Cómo lo haces? Pues no sé, supongo que sacrificando otras cosas, ¿no? Bueno, la historia esta no tardé mucho en escribirla porque tenía las ideas muy claras. La historia, bueno, es de decir que no es una historia mía, es una adaptación, eso sí, con mi sello personal. Y bueno, tras el periodo de investigación y tal, cuando me puse a escribirlo, me fue bastante fácil. Fue una escritura muy fluida y muy rápida. Por eso tardé relativamente poco en escribirlo. Y estaba diciendo hace un momentito, que son muy diferentes. Es cierto, en Transliteraria no nos gusta hablar de género porque no nos gusta encasillar las novelas. Creemos que hoy en día las novelas son muy corales y encasillarlas en un determinado género, pero sí es cierto que son muy diferentes. O sea, uno trata este último mitología, otro tema de tiempo, pequeños relatos. ¿Cómo viene esa variedad, ese cambio de uno a otro? Cuéntanos un poco. Pues te cuento, esto es más que nada un empeño que yo tuve. En principio no iba a escribir este libro. Yo empecé a escribir otro libro, que ahí lo tengo, a ver cuándo lo retomo,
empecé a escribir otro libro donde, buscando personajes, buscando, bueno, eso sí, coincidencias, personajes, empecé a investigar personajes de la España antigua y me topé con Gerión, me topé con otros reyes de Tartesos, detrás vino Hércules, y investigando esa historia, la historia de Gerión y Hércules, pues me di cuenta que ahí había material para sacar un libro. Había una historia muy, muy buena que yo creo que no lo han escrito antes. A ver, está documentado, está escrito, pero dentro de los 12 trabajos de Hércules. Pero un libro exclusivo, dedicado al encuentro que tuvieron Hércules con Gerión, aquí en Cádiz, yo no lo he visto, no sé si existirá. Y ahí vi la oportunidad, porque es una historia tan fascinante, tan nuestra, de aquí de Andalucía, que no me resistí y aparqué lo que es la escritura de este primer libro para centrarme y contar la historia de estos personajes. Oye, eso es muy curioso, por eso yo quería leer este primer fragmento, que tengo que aclarar que no he escogido del libro, sino que lo he puesto para que la gente vea que es muy cercano a nosotros. O sea, estamos hablando de una parte de Andalucía, ¿no? Vamos a meternos ya de lleno en esa novela, porque a mí ya me ha despertado esa curiosidad. Háblanos de ella, de esa obra, de esos personajes que, bueno, los nombres obviamente a todos nos suenan, ¿no? Pero cuéntanos un poquito. Todo el mundo conoce a Hércules, no hay duda, Hércules, pero Gerión ya no es tan conocido, y la verdad es que a mí me extraña porque estamos hablando del primer rey del reino de Tarteso, que también fue el primer reino que hubo en España, dentro de la mitología, Sí. Claro. Entonces debería, no sé, ser el primer rey, el que fundó Tarteso, supuestamente, debería ser más conocido, ¿no? Pues no, entonces a mí me fascina. Gerión, solamente el hecho de enfrentarse a Hércules ya tiene su mérito. Fue yo creo que el mayor oponente humano que tuvo Hércules, y bueno, casi no lo cuenta, ¿eh? Ninguno de los dos. O sea, que fue una batalla épica, como dice... Exacto. También quiero recalcar que aparte de estos dos personajes, la novela tiene otros personajes también, como por ejemplo Perseo y Medusa, que salen al principio de la novela porque son unos personajes clave, porque el encuentro de Medusa y Perseo propició que a la larga, unas generaciones después, propició que nacieran tanto Hércules como Gerión. Hércules fue bisnieto de Perseo. Si ese encuentro, Perseo y Medusa, no hubiera tenido lugar, tampoco hubiera existido esta historia. Veo que ahí detrás hay un trabajo de investigación grandísimo, por lo que me vas contando, ¿no? He tenido que investigar, y investigar bien, porque no podía inventarme nada. Todo lo que he escrito tenía que estar contrastado con las fuentes de mitología griega, porque esta historia, aunque ocurrió aquí en Andalucía, pero la tenemos por parte de los filósofos, escritores estos griegos de la Grecia antigua, y gracias a ellos la tenemos. Aquí la tenemos, pero una cosa que estoy pensando, porque dices que esto empezaste a investigar y un poco fuiste ahí sacando la historia. Es un tema, este tema de la mitología griega y tal, ¿es un tema que a ti te gusta o lo has descubierto a raíz del libro? ¿O es que tú lo tenías en tu cabeza? No, a mí me gusta el tema de la mitología y tal, ¿o no? A mí siempre me ha gustado la mitología. Desde que era pequeño me encantaba ver las películas estas que echaban por la tarde, de Hércules, de Ulises, de Furia de Titanes. A mí me encantaban. Luego descubrí los cómics también, luego empecé a leer libros de mitología, la Odisea y tal, y bueno, hasta que llegué a esto. Siempre me ha gustado. No como para escribir, hasta ahora, siempre me he movido más, como has dicho, en otros terrenos, pero bueno, quién sabe, no descarto que en un futuro pueda seguir por este... O sea, que sí, que te ha llenado, que te ha gustado el tema de la historia y sobre todo lo que has tenido que investigar, porque, claro, dices que
que es una historia mitológica griega. ¿Qué parte es real, siguiendo lo de la mitología, y qué parte tú has incluido tuya por darle más magia o más historia, más o menos? Claro, la historia en sí es muy corta, es muy corta. En pocas páginas se podría contar, ¿no? El 10º trabajo de Hércules. Y claro, yo he tenido que rellenarlo un poco. Se sabe muy poco de Gerión, se sabe, bueno, quién fue su padre, su madre, se sabe dónde vivió, con quién se casó y poco más. Y poco más. Tuvo que tener una infancia, tuvo que tener un nacimiento, tuvo que conocer a su mujer en algún momento. Esas son las historias, esos son los huecos que yo he rellenado. Eso sí, ha sido de mi invención. Como yo más o menos he podido encajarlo lo mejor que he podido, a mi gusto. Y claro, no me he inventado tampoco una fuera de lugar. Me he inventado algo que Acorde a la acorde historia. con la historia, ¿no? Y huecos que por fuerza tuvieron que suceder. No me he inventado una batalla que tuvieron con el pueblo de no sé dónde, porque ni venía a cuento Que son detalles que realmente concuerdan un poco, se pueden concordar con el momento en el que sucede, con los personajes. Claro, enriquecen la historia y la rellenan, ¿no? Rellenan esos huecos que no existen, que no hay información sobre... ¿Y tiene alguna anécdota? Porque normalmente siempre durante el trayecto de escribirlo o una vez que se publica, a veces hay anécdotas, no sé, de cosas que has descubierto, que te han pasado y las has relacionado, curiosidades, hay, no sé, algo que tengas en mente que digas, me acuerdo que me pasó esto. Bueno, no demasiado. Lo que sí he redescubierto yo al personaje, porque a Gerión se le tiene como un monstruo antropomorfo, malo, que era un tirano, que tenía a su gente frito a impuestos, y la verdad que no es así, no es así. Yo investigando un poco, pues era un rey, que por algo era rey, era bastante querido, era muy respetado, y eso me sorprendió, ¿no? La imagen que tenía yo de Gerión, hasta que investigué más y descubrí que no, que era una persona mucho más normal de lo que cabría esperar. Y Hércules, sin embargo, tiene la fama de bueno y quizás no era tan bueno, porque, en fin, todos esos trabajos que hacía, los hacía por encargo, pero para sus propios intereses también, para expiar una culpa, un delito que hizo, en fin, para ganar fama, para ganar... O sea, que has descubierto que esos papeles realmente no son tal y como el resto de las personas los vemos porque nos hacen ver a través de películas, de libros, ¿no? Sobre todo de esas películas. Sí, pero no estoy diciendo que el bueno sea uno y el malo otro. No, que hay yo aquí cosillas. expongo y los dos tienen cosas buenas, cosas malas y que el lector decida a favor de quién, de cuál de los dos va. Bueno, pero te has hecho a ti mismo debatirte y cuestionar y decir, oye, que esto no es lo que parece, Sí, es lo que ocurre cuando investigamos. He descubierto muchas cosas, tanto de un personaje como de otro, muchísimas cosas, más de lo que normalmente uno lee o uno nos enseña. Oye, hacer una novela tan diferente, por ejemplo, a la anterior, que la anterior fue El tiempo suficiente, que eran pequeños relatos, esto es una novela completa. ¿Cómo te has sentido tú? ¿Qué diferencia has visto? Porque me imagino que no es lo mismo hacer pequeños relatos que tienes diferentes personajes, cada 2 páginas o 3 tienes un personaje diferente, con una situación diferente, a escribir toda una novela con esos personajes, o sea, vivir ese tiempo con esos personajes. ¿Qué ha pasado cuando se ha terminado? ¿Se te ha quedado...? Es que ya el proceso de escritura fue muy diferente en un libro y en otro. Estos fueron relatos que los fui escribiendo a lo largo de varios años. Recopilación. Y aquí, pues, aquí sí es verdad que me centré, me olvidé de todo, me centré solo en esto y lo tenía muy claro. No ha sido un problema centrarme en los personajes y eso, y el proceso fue muy fluido todo y muy bien. Es diferente la experiencia, me imagino, claro está. Sí, claro, esto me caló mucho más porque le dediqué mucho más tiempo que a cada historia independiente. Esos personajes vivieron contigo durante esos meses. Sí, sí. Y viendo la variedad de tus títulos, se me plantea curiosidad,
¿Qué tipos de libros, de autores tiendes a leer? ¿Te gustan? Porque ya no sé para dónde, si tiras por historias, si... No lo sé ni yo. Me abro a casi todo. No es que tenga, no es que tenga escritores favoritos. Bueno, podría tener algunos clásicos, ¿no? Como Julio Verne, por ejemplo, o H.G. Wells, que son en teoría los creadores de la ciencia ficción. Pero en fin, no me decanto Sí, que te abres a por un diferentes... artista más que por otro. Me centro más en que me gusta la historia, sea de quien sea. ¿Y dónde sueles escribir? Porque hay gente que dice, no, yo me centro en mi estudio, en mi cuarto y aquí necesito concentración. Y otra gente que dice, no, saco el ordenador en el parque mismo escribo, me da igual que haya ruido, me da igual... ¿Qué tipo de escritor eres tú? ¿Cómo te afecta el entorno? Yo me encierro en mi estudio, cierro la puerta, que no me moleste nadie, con el menor ruido posible y ya está, que no me distraiga nada. Es verdad que hay gente que le gusta, no sé, estudiar con música o leer con música. No sé, mi cerebro creo que no da Silencio absoluto. para tanto. Tengo que hacer las cosas de una en una. Claro, bueno, te comprendo, yo te comprendo. Y Emilio, si alguien quisiera comprar el libro, ¿dónde puede adquirirlo? Bueno, el libro está editado por la editorial Libros Indie. Se puede encontrar, bueno, está repartida en muchísimas librerías a lo largo de toda España. En cualquier librería, pidiéndola, se la traen también. Y en plataformas como en Amazon, por ejemplo, en la del Corte Inglés y alguna más que no me acuerdo. Y no hay problema. No hay excusa para no comprarlo. Se puede encontrar fácilmente. Bueno, Emilio, pues la verdad que yo creo que has despertado la curiosidad de todos los espectadores y vuelvo a darte las gracias por acompañarnos esta tarde. En tu próxima obra, aquí te esperamos. Quiero recalcar, si me lo permite, sí. Vuelvo a repetir que una historia que sucede en Andalucía, una historia nuestra, de un rey nuestro, el primer rey de Tarteso y por ende de España también, repito, dentro de la mitología, y una historia tan fascinante, tan de fantasía épica, que aquí en Andalucía no solemos, ¿no? Tener mucho de eso, que yo de verdad recomiendo que las personas se interesen por este personaje, por esta historia, por lo que ocurrió aquí hace 3000 años, que es interesantísimo. Sí que nos pillamos de cerca y creo que muchísima gente va a tener esa curiosidad de conocer esa historia que forma parte de nosotros, a través de la mitología griega, pero forma parte. Y pues con Genio y Hércules, Emilio, te despedimos hasta pronto seguro. Que tengas mucha suerte. Esperemos. Muchas gracias.